Ajá, aquí estamos. Buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, ¿Me sí, escuchas bien? perfectamente. Ah, perfecto. Yo estoy Perfectamente. afuera, estoy sin audífono, así que si se escucha algo de viento o lo que sea, pues es por eso. A ver, ¿cómo te sientes, Juan Antonio? Aquí en tu primer, Bien, en tu primer directo. bien, bien. Muy bien. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, ¿Se te ha cortado? ¿perdón? ¿Hola? Ajá, ¿me escuchas? Sí se oye bien. Sí, sí. Sí. Ya. Se te queda, se te corta. Yo, bueno, no sé, yo te veo a ti un poquito cortado, pero yo siento que me veo En bien mi acá. caso, a ti te veo que la imagen se queda pillada de vez en cuando. Ah, bueno, bueno, bueno. Saludos desde Salud, Venezuela. sí, saludos, saludos, saludos a mi tierra. Bueno, hoy vamos a hablar Bueno, acá, creo que no darle lo la hemos dicho, bienvenida. pero yo desde Granada. Ah, bueno, bueno. Desde aquí. Sí, sí, sí. Ya no vamos a presentar, ya no vamos a presentar. Muy bien. Así que, bueno, nada, esto es una pequeña charla introductoria que vamos a estar dando acá, okay, hablando un poco sobre lo que estamos cocinando, lo que estamos haciendo y lo que sería esa línea evolutiva del ser humano como especie y al Perdona, Andrés. mismo tiempo. Sería interesante que confirmaran que se nos escucha y se nos ve bien antes de lanzarnos. Sí, La sí, gente sí. que está conectada que dijera si se escucha bien, si se nos ve bien. Eso es interesante. Oye, Gracias, Juan Antonio, por eso. Los que están acá acompañándonos, un saludo a todos. porque tu imagen a mí se me queda congelada constantemente. Ok, ustedes nos escuchan bien, los que están allí. Por aquí, Conde, todo ok. Pone Villatopo, Todo ok. Villatopos, Dijar, Villatopo Cosbíjar. Cosbíjar, Cosvíjar. si es lo que yo creo, un pueblo de aquí cerca. No sé. Ya. Sí, bueno, ahí nos están siguiendo de por allá. Bueno, eh, lo que decíamos, vamos a darle inicio aquí a esta charla, pequeña charla, rápida, tampoco nos vamos a extender tanto. Vamos a tratar de... Se oye regu ahora. En mi caso, bien. Eso espero. Me he puesto mi pinganillo, así que Bueno, debería sí, de escucharse bien. sí. Bueno, entonces, Juan Antonio, hablando un poco de lo que teníamos planeado sobre la introducción al tema de la evolución y todo lo que serían las enfermedades actuales, que tienen mucha relación con no respetar la función genética desde el punto de vista evolutivo y lo que nos ha traído hasta acá ahora como siendo el tope de la evolución, de la cadena evolutiva como especie. Entonces, bueno, primero preséntate para los que no te conocen, Juan Antonio, que nos acompaña desde Granada, España. Bueno, pues espérate que recoloco esto un poco, porque yo estoy de pie y me gusta moverme. A ver, yo soy dietista y mi punto de vista es un poco peculiar o diferente. Y la diferencia está en que si nos ponemos a buscar información en Internet, que es lo que hacemos cualquiera cuando queremos buscar información, no sé, información de cómo como, qué es comer sano, pues vamos a encontrar información completamente opuesta, en una dirección e incluso con estudios científicos y en otra dirección justamente contraria, también avalada con estudios científicos. Entonces, eso es volverte un poquito loco. E independientemente de mis estudios oficiales, mi prisma para todo es ver qué es lo que ha hecho nuestra especie desde su inicio hasta aquí. Entonces, ¿a qué hemos estado expuestos? ¿Qué hemos comido? ¿Cómo nos hemos movido? ¿Cuáles han sido nuestras circunstancias y nuestro contexto? Porque a priori eso es lo que necesitamos. A mí me gusta siempre explicar esto de una forma muy sencilla. Imaginaros que vamos a montar un zoo y vamos a coger y vamos a meter leones. Y ahora se van a reunir todos los especialistas del mundo
cada uno en una materia diferente, para desde su prima y su punto de vista estudiar cómo se debe de reproducir el hábitat de un león y qué va a comer un león. Pues no es mucho más fácil, te vas a la sabana, ves a un león que vive en directo, cómo vive, cómo come, o sea, caza, en qué entorno se mueve, caza, come carne y además no come carne viva. Mata a un animal y se lo come, porque si tú a un león le das carne muerta, pues se la comerá, no tiene más remedio, pero se deprimirá. Entonces a nosotros no ocurre lo mismo. Necesitamos vivir según nuestro diseño. Y en la sociedad en la cual vivimos ahora mismo, completamente moderna y cómoda, que de hecho es una gran revolución y está ahí para hacernos la vida más fácil. Por otra parte, porque nuestra genética y nuestro sistema está hecho para enfrentar a estrés constante y natural, todo eso que ya no tenemos y a lo que no estamos expuestos genera enfermedades, que es lo que te estaba apuntando. El grueso de la población hoy, de forma normal, no se muere ya de una enfermedad de transmisión. Bueno, hemos tenido un impasse ahí, ¿no? Que nos ha recordado que eso también puede ser. Reciente. Pero el grueso de la población, padece enfermedades que generan ellos mismos, que no se pueden transmitir y que se generan a partir de mi hábito, de mis circunstancias, de cómo vivo, cómo y del medio en el cual me rodeo. Entonces, sin volvernos locos, debemos de intentar vivir como nuestro diseño necesita y como nuestro diseño marca. Y ese es mi punto de vista. Entonces, antes de analizar cualquier cosa, miro hacia atrás, y hacia atrás no es hace 100 años ni 200 la vez que han hecho mis ancestros inmediatos, sino el grueso de mi especie, desde su inicio hasta hoy, ¿qué ha ocurrido ahí? Entonces, ese es el prisma que me dice si una cosa es coherente o no, tenga estudios o no tenga estudios detrás. Sí, con respecto a eso que tú dices, a mí me parece muy interesante que lo menciones, porque hace muchos años, partiendo de la idea de que la ciencia, como la conocemos, es simplemente ensayo y error, y en una gran medida es simplemente la observación de los fenómenos que ocurren durante un tiempo determinado como para establecer un patrón que se repite, y luego, según los especialistas o según la gente que esté de acuerdo con esto, pues es aceptada una idea o no. Entonces, claro, la ciencia al final del día es simplemente el mecanismo que nos permite a nosotros observar lo que ya ocurre y que se considera como aceptado entre los especialistas de la materia. Entonces, pero nosotros no nos estamos inventando nada, y el hecho de que ignoremos algún fenómeno o que no sepamos que hay algo que está ocurriendo no quiere decir que esto deje de ocurrir. Te pongo un ejemplo, que nuestras células fagociten, hagan fagocitosis dentro de su entorno, y que nosotros lo ignoremos, alguien que no sepa cómo funciona la célula, sus células siguen funcionando igual, aunque lo desconozca, ¿sí? El intercambio gaseoso en los pulmones, cada vez que nosotros respiramos, ¿sí? Que se da este intercambio en los alvéolos pulmonares, en la parte más profunda de los pulmones, donde sale el dióxido de carbono y entra el oxígeno y se da este intercambio y luego el oxígeno va al torrente sanguíneo, que alguien no lo sepa o que alguien lo ignore o que nosotros ignoremos otras fases que puede que ocurra o no, no quiere decir que esto deje de funcionar de esta forma. Entonces nuestro cuerpo está constantemente funcionando de la forma como se adaptó desde el punto de vista evolutivo, y que esté aceptado o no por lo que los expertos en la materia acepten o no, o caigan no sé si me explico, que esté de acuerdo la ciencia o los expertos no quiere decir que al final sea una norma. Nuestro cuerpo igual va a funcionar, así los expertos digan lo contrario. Entonces, y va a depender más de nuestra evolución y va a depender más de nuestro entorno. Como bien dices, hay muchas cosas que no sabemos cómo funcionan, pero simplemente es que no hemos llegado aún al nivel de conocimiento que nos lo permita analizar. Como tú bien estás diciendo, tu cuerpo funciona independientemente de lo que tú opines o de tu filosofía. Tú puedes tener un posicionamiento filosófico, pero tu cuerpo necesita una serie de cuestiones. Que tu posicionamiento filosófico va en contra de esas posiciones, pues te pasará factura. Y también está el tema de que cuántas cosas nosotros no pensábamos que estaban bien hace 10, 15, 20, 30, 50 años y ahora son una completa aberración. Bueno, que la ciencia...
la ciencia de la información avanza abismalmente. Lo que hace una semana aún no sabíamos, resulta que ya sí sabemos el porqué y ya no es lo que creíamos. Y hay cosas que, o sea, el que ahora mismo se aferra a un conocimiento y diga esto es así y es inamovible, se equivoca. Porque perfectísimamente hoy estamos hablando de un punto de vista o de algo concreto que mañana la ciencia, a través de, bueno, pues de ciertos estudios, nos puede afirmar que efectivamente así es, o que a lo mejor es de otra manera de como pensábamos, o que es totalmente opuesto. Pero, vuelvo a decir, hoy por hoy hay estudios que me dicen de una cosa en una dirección y de otra cosa en otra dirección. Hay ciencia que me dice que la carne roja es mala y cancerígena, y hay ciencia que me dice que tenemos que tender a comer exclusivamente plantas. Pues evolutivamente ambos son absolutos errores. Entonces, partiendo de esta idea, Juan Antonio, ¿qué le podrías decir tú a la gente que nos está acompañando ahorita? ¿Cuál sería el, digamos, desde el punto de equilibrio, ¿no? Desde la forma más equilibrada, cuál sería la forma de comer respetando esos hábitos genéticos evolutivos? Nuestro diseño, Nuestro diseño genético, sí. claro. A ver, pues la base irrefutable es que necesitamos comer suficiente proteína de origen animal, que podemos sustituirla con proteína de origen sintético o proteína de origen vegetal. Sí, con ciertas limitaciones y con ciertos problemas asociados, porque no es lo que nuestra biología necesita, no es lo que nuestras células comprenden y saben utilizar. Una vaca come hierba y que ha transformado antes la hierba, la energía del sol, en celulosa. La vaca con sus distintos estómagos se come esa celulosa y absorbe la energía del sol. Nosotros nos comemos la carne de esa vaca que ha pasado por todos esos procesos y absorbemos esa proteína y la energía del sol, siempre y cuando esa vaca haya vivido como debe, que es al sol y comiendo pasto. Entonces, nosotros necesitamos comer proteína en cada una de nuestras comidas. Es lo ideal. También, a ver, sin volvernos locos, porque podríamos decir, vale, desde un punto de vista evolutivo, hemos tenido siempre acceso a la carne. Pues cuando la hemos tenido, nos la hemos comido, y cuando no hemos pasado hambre. Y cuando no hemos probado a comer frutitas o hierbecillas, y a lo mejor nos ha dado una cagalera o nos hemos muerto. O a lo mejor nos hemos adaptado y hemos sido capaces de sobrevivir con eso. Pero el grueso de toda la evolución de nuestra especie hemos sido, iba a decir carnívoros, pero no, en realidad hemos sido oportunistas. Porque nosotros evolutivamente hemos comido lo que encontramos. ¿Qué encontramos sobre todo? Carroña, antes de ser los principales cazadores y convertirnos en el principal cazador y depredador de la tierra. Hacia atrás comíamos pues lo que cualquier gran depredador dejaba y nos lo encontramos y nos lo comíamos. ¿Y por qué no lo comíamos y sobrevivíamos? Porque una carne que estaba por ahí, tirada sin más, pues tendría un foco brutal de bacterias, de virus, de parásitos. ¿Cómo nosotros como especie hemos sobrevivido a eso? Pues generando una acidez estomacal brutal. Nosotros tenemos una acidez estomacal o sea, imagínate, tienes los animales puramente, digamos, vegetarianos o veganos, que serían todos los que comen exclusivamente vegetal. Tienes los carnívoros, nosotros somos carnívoros facultativos, digámoslo así, y están los carroñeros, me salió, los carroñeros. Pues el ácido estomacal de una vaca es uno. El del cazador es mucho más ácido, el de la vaca es muy básico, el cazador es muy ácido y el carroñero es absolutamente ácido. Pues nosotros tenemos un ácido estomacal que nos sitúa entre el cazador y el carroñero. ¿Por qué? Porque hemos evolucionado comiendo carne de carroña, en la cual o somos capaces de matar parásitos y virus o no estamos aquí. A través de la presión y a través de millones de años. Nos hemos especializado, por ejemplo, en romper huesos y acceder al tuétano. Sabemos realmente que nosotros no pegamos el grandísimo salto evolutivo con el fuego. Lo pegamos con el Homo habilis porque fuimos capaces de, con piedras, cortar la carne que no podíamos romper simplemente con nuestros huesos, con nuestros dientes, y romper y cortar los huesos para acceder al tuétano. De hecho, se han encontrado fósiles de huesos cerrados y de herramientas para romper tuétanos. Desde el Homo habilis nosotros hemos pegado un salto brutal en altura y en capacidad encefálica
que ya acabó de lanzar el fuego. Pero el gran salto fue nuestra capacidad de acceder a más carne, de poder incluso matar animales y de acceder a esos plátanos. El grueso de nuestra evolución hemos comido carne, entonces, sin enrollarme mucho más, ¿qué necesitamos? Proteína en desayuno, a ser posible almuerzo y cena. Y digo desayuno, almuerzo y cena como máximo. O sea, deberíamos de comer como mucho 3 veces al día. Que comemos 2 es fantástico, que comemos 1 es estupenda. Pero más de 3 no. Porque nosotros necesitamos momentos de comer y momentos de no comer. Si yo hago un desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena, e incluso en mis estudios oficiales había otra comida más, que era, no, se me ha olvidado el nombre, pero había una comida más posterior a la cena, que era antes de irte a la cama, que atracaba el frigorífico y volvía a comer. Yo necesito comer y momentos de no comer. Y yo tengo un gran momento de no comer, que es todo el ayuno nocturno, en el cual se producen un montón de procesos necesarios. Si yo como muy tarde y en horas nocturnas, estoy generando insulina cuando no debería. Si yo genero insulina, dejo de fabricar melatonina, con lo que mi descanso va a ser malo, va a ser ineficiente, mi regeneración nocturna, Y a lo largo del día hay una cosa muy chula que se llama el complejo migratorio motor, que yo lo llamo el camión de la basura, y es cada 4 o 5 horas, cuando he terminado de comer y no he ingerido nada, hay una serie de movimientos peristálticos que no son los de llevar la comida hacia adentro, sino cuando ya no he comido y es 4 o 5 horas, esos movimientos peristálticos empujan los restos de la comida, bacterias, virus, todo lo que pueda haber en el tracto digestivo. ¿Para qué? Para eliminarlo y destruirlo. Si yo chupo un caramelo a media mañana, eso ya no existe. Si me como una pieza de fruta a media tarde, tampoco existe. Me salto los momentos necesarios de no comer del día. Y si haces 7 comidas al día, como dicen que debemos comer cada 2 horas y media. Eso es una locura. Viene del erróneo concepto de que cuantas más veces comas, más despierta tu metabolismo y más grasa quemas. Es un absurdo, no tiene ningún sentido. De hecho, tú no necesitas comer recién te levantas o hacer X comida al día porque te va a dar hipoglucemia. No. Yo mismo, por ejemplo, hoy, desde la cena hasta hace un rato que he merendado, pues no había comido y he entrenado al mediodía. Hay días que hago 2 comidas, hay días que hago 3 comidas y hay días que hago 1 comida, según me coge. Respetando o volviendo un poco a ese diseño de oportunismo, como lo mencionabas tú, de que se come cuando hay y cuando no hay, pues no se come. Bueno, también un pequeño inciso. Hay que reconocer que hay ciertos alimentos que hoy sabemos que no son los mejores ni los más recomendables, que en ciertos momentos de la historia y todavía en ciertas partes del mundo salva la vida de la humanidad. El arroz, la patata, la yuca, el maíz, el plátano. En ciertas zonas es el grueso de lo que come la población. Si no hay más remedio y no tengo otra cosa, pues obviamente me lo comeré. O sea, a ver, voy a hacer una barbaridad. Llega el apocalipsis zombie y solamente tengo de acceso a un supermercado que ya se lo han llevado todo y solo quedan donuts, pues comeré donuts hasta que me muera. ¿Por qué? Porque no habrá otra cosa. Claro. Pero hoy por hoy, en un momento en el que estamos, en el que tenemos acceso a cualquier tipo de alimento, ¿por qué me voy a dedicar a comer un alimento que nutricionalmente es pobre y que además me genera problemas porque está cargado de antinutrientes? Pues tiendo a comer el alimento más óptimo para mí y que más nutrientes me aporta y que menos problemas digestivos me acarrea. ¿Que cuál es? Proteína animal, carne, pescado, huevos. ¿Y huevos cuántos? Los que te dé la gana. No hay límite. A saciedad. Tampoco es que me comas 50 huevos al día, porque entonces no comerías nada más. No es ninguna locura, pero hay más cosas. Claro. Hay pescado, hay carne, hay 1000 cosas, ¿no? Que puedes acompañar, pues a lo mejor con unas verduras, con una ensalada, pero hay que tener en cuenta que el mundo vegetal, y esto siempre me gusta explicarlo así, no tiene ni garras para luchar, ni dientes para morder, ni patas para correr. El mundo vegetal tiene química y con ella se protege. La naturaleza no quiere que tú te la comas. Y por supuesto, para nada quiere que te comas sus semillas porque se acaba la naturaleza. ¿Qué quiere la naturaleza que te comas? La fruta. Cualquier animal, y nosotros, si no tuviéramos un váter, comeríamos una fruta y a X distancia defecaríamos y esa semilla con nuestras heces tendría los nutrientes necesarios para generar una planta nueva. Entonces, y para que la gente tenga un poquito más de, porque obviamente esto va a quedar además disponible, ¿no? Para que se pueda mirar no solamente en este directo, sino el que quiera verlo en otro momento o que no haya podido acompañarnos.
la mayoría de problemas ahora de salud, ¿cómo los describirías tú desde el punto de vista genético y desde el punto de vista alimenticio? ¿Qué Bueno, yo relación tiene entonces? que es un poco más multifactorial que puramente alimenticio. Porque si el grueso de la población, pese a lo que nos digan, come deficiente cantidad de proteína, pues no llega a los requerimientos necesarios. La gente tiene que tener muy claro que la proteína no es solo, a ver, espérate, se me ve, mi masa muscular. La proteína fabrica mi sistema inmunológico. La proteína fabrica absolutamente todo. Mi colágeno está en todo mi cuerpo. El colágeno es el pegamento que estructura todo mi cuerpo. La proteína y la grasa, que es cualquier alimento animal, nos aporta proteína y grasa. La grasa recubre la membrana de mis células, forma parte de mi cerebro, es la sustancia, por ejemplo, que aísla mis neuronas para que esas corrientes eléctricas funcionen y podamos generar información, vivir, la información que va de mi intestino a mi corazón o a mi cerebro. Entonces, la nutrición, si es deficiente, me genera muchos problemas. Luego, por ejemplo, a ver, está ¿qué comida debes de comer? A ser posible la de la mejor calidad, que tengas capacidad y acceso. Y eso, obviamente, me lo dice mucha gente, pues que comer comida ecológica vale una pasta. Si es posible, según qué cosas, las compro, y si no es posible, pues no las compro. Pero, por ejemplo, la diferencia entre un alimento ecológico y uno que no lo es que el ecológico es más denso en nutrientes y tiene menos tóxicos, y el no ecológico, pues a la inversa, es más pobre en nutrientes y tiene más tóxicos por su propia producción. Entonces, debo de intentar meter en mi cuerpo la menor cantidad de tóxicos para que mi cuerpo, dentro de lo posible, sea capaz de echarlos. Eso de comer variado tiene una cierta lógica, no tanto en cuanto a comer el abanico del universo de todo lo que hay en los lineales de una estantería de un supermercado, sino que a lo mejor como distintos cortes, distintos animales, distintas especies. ¿Por qué? Porque cada uno está expuesto a un tóxico distinto. Si modifico y hago un poco rica mi alimentación, además de recibir distintos nutrientes, también recibo distintos tóxicos en distintos momentos y a lo mejor soy capaz de ir eliminándolos poco a poco. Entonces, la nutrición es una pata importantísima, pero si yo me nutro correctamente, pero no me muevo, por ejemplo, pues tengo un problema enorme. Mi cuerpo funciona exclusivamente por movimiento. Lo hablábamos ayer tú y yo. El movimiento linfático, que no tiene un corazón, funciona por pura presión de la masa muscular a través del movimiento, y a través del movimiento linfático funciona nuestro sistema inmunológico. O sea, si yo soy absolutamente sedentario, mi sistema inmunológico no es eficiente. Si yo no entreno fuerza, pues tengo otro gran problema, porque mi masa muscular es un órgano endocrino que va a generar un entorno que me protege. O sea, entrenar fuerza, no hay absolutamente nada en tu cuerpo que no se beneficie por ello. Actualmente sabemos que entrenar fuerza es una de las principales actuaciones para preservar nuestra capacidad cognitiva, para evitar enfermedades neurodegenerativas e incluso aumentar nuestro entorno cognitivo. O sea, en los sudokus no, entrenar fuerza. Bueno, ¿Y por qué entrenar fuerza y andar? Porque evolutivamente es lo que hemos hecho. Hemos andado grandes distancias detrás de animales y hemos tenido que ejecutar trabajos vigorosos en momentos muy concretos. Si yo ahora, por ejemplo, voy todos los días al gimnasio, entreno 1 hora todos los días, es maravilloso, pero ¿y las otras 23 horas qué haces? Sentado en tu silla delante de un ordenador, sentado en la silla comiendo, sentado en la silla del coche trasladándote o en la del autobús, sentado en el sofá viendo la tele o en la cama durmiendo. O incluso muchas veces yendo al gimnasio a sentarte a entrenar sentado en el gimnasio. Efectivamente. Sí. Efectivamente. Entonces, están esas patas, pero imagínate que luego hay más, y es la gestión de mi estrés. Si yo no gestiono correctamente mi estrés, desde un punto de vista evolutivo, vivo en lucha-huida todo el día. Que lucha-huida es el sentido evolutivo del estrés. Yo tengo un estresor potente, genero cortisol, genero adrenalina, genero glucosa, genero insulina. ¿Para qué? Para preparar a mi cuerpo para lo que pueda pasar, para luchar, huir o lo que haga falta. Y el estrés de bajo grado, de tu jefe, de una mala nota, de que me ha pitado alguien en el coche y casi me han dado, que le han dado un golpe al coche, o que me han despedido, o que no lleva a final de mes, o que. Para tu cerebro es exactamente lo mismo que viene un león a comerte o que hay una jauría de perros salvajes que van a por ti. Lo mismo, actúa con los mismos mecanismos que acabo de decir. Cortisol, adrenalina, glucosa, insulina. ¿Qué ocurre? Que como no son estresores potentes y grandes, eso está actuando de forma
constante y de bajo grado. Si yo estoy generando cortisol de forma constante y de bajo grado, estoy catabolizando mi masa muscular constantemente porque estoy buscando generar glucosa, generar azúcar a través de la gluconeogénesis. Destruyo mi masa muscular poquito a poco cada día porque mi cuerpo está fabricando glucosa todo el rato para ser capaz de luchar, de huir o de escapar. Entonces, fíjate tú, simplemente la no gestión de mi estrés o tener un estrés brutal porque incluso soy un deportista de élite, puedo acabar generando una diabetes tipo 2. Mira, y es súper importante lo que acabas de decir, porque el cerebro, bueno, aquí nos pone Juan Carlos, nos pone cómo dominar esos leones imaginarios, hipoteca, deudas, etcétera, pues problemas personales, de familia, de pareja, de Pues trabajo. de forma Esto, multifactorial. escúchame, este es el tema que vamos a hablar en el próximo live el día martes, cómo gestionar esas emociones imaginarias, El león. ¿sí? El león imaginario, pero fíjate, para complementar y bueno, tampoco para alargar esto demasiado, Sí. tú mencionaste algo importantísimo, que es el elemento clave en la evolución del hombre. Y lo acabas de mencionar, no fue solamente la capacidad de comer, no fue el fuego, no fue la aparición del fuego. De hecho, en muchos textos recientes describen que el principal elemento evolutivo fue la necesidad de desplazarnos durante largos periodos sin comer, o sea, en ayuno, en un estado de inanición, y largas distancias, porque el cerebro tenía que volverse súper eficiente para poder aprovechar la poca energía que teníamos y al mismo tiempo seguir funcionando, ¿no? Y no ser Se víctimas te o escucha con eco. No sé si el resto de la gente lo oye, pero yo te escucho con con eco. mucho eco. Veamos, Sí, déjame que puse a cargar el ya está. teléfono. Se ha quitado. A ver, ¿qué Perfecto, decía? ya bien. Sí, decía que uno de los elementos más importantes en la historia evolutiva de la especie humana es el tener la necesidad de moverse, cubriendo grandes distancias en un estado de inanición, sin comer, ¿ok? Entonces el cerebro se vio en la obligación de ser muy eficiente en el aprovechamiento de esa energía. Y al mismo tiempo, esto hizo que pues, las funciones motoras fuesen muy precisas y ocupasen un gran espacio y un gran lugar en nuestro sistema nervioso. De hecho, en el área prefrontal o en la corteza frontal es donde se encuentra la corteza motora, específicamente en la parte donde también tiene mucha relación el intelecto, la parte prefrontal, la corteza motora y el lóbulo frontal manejan todo lo que es la parte motora y la resolución de problemas, tienen relación con el lenguaje hablado. De hecho, bueno, más del 60% de nuestra comunicación es no verbal, por lo tanto, nosotros, fíjate, yo estoy hablando contigo, nos estamos moviendo, tú estás de pie y estás asintiendo con la cabeza, entonces Y toda la parte y voy hablando y voy haciendo así. y toda la parte intelectual tiene mucho que ver con la parte motora. De hecho, bueno, mientras mejor nos movemos y mientras más eficientes somos en nuestro movimiento, mejores conexiones vamos a tener a nivel del sistema nervioso para resolver Perdona problemas. un pequeño inciso, que va justo con lo que estás diciendo. El ser sedentario y el vivir en un entorno urbano nos inflama, nos hace ansiosos. ¿Y eso qué hace? Que esos niveles de cortisol elevados, como estamos en lucha o huida, estamos limitando el flujo de sangre al cerebro. Nos volvemos más tontos. Somos capaces de pensar menos, de tener menos foco mental y de tomar mejores decisiones. Así que, clava. Y además de esto, si combinamos este cóctel Molotov con este estado altamente estresado, con estos niveles elevados de inflamación, entonces esto va creando una bola de nieve, que es lo que dices tú, conjuntamente con una pobre toma de decisiones, una pobre conciencia a nivel intelectual y de resolución de problemas. Entonces vamos a elegir la peor comida, vamos a seguir en este tema, vamos a seguir retroalimentando todo este tema de desorden genético moderno a causa de... Llevado al extremo sería una fatiga adrenal. Llega un momento en el que de tanto generar cortisol las 24 horas del día, 24/7, acabo paralizando mis cápsulas adrenales. Soy incapaz ya de fabricar lo que es imprescindible para la vida y ya no tengo fuerzas para levantarme, no soy capaz,
por la mañana me duele todo, no soy persona. Y hay mucha gente que padece esto. Y empiezan los colapsos a nivel sistémico. Empieza a fallar el hígado, el riñón, el páncreas, Claro, empieza a haber inflamación del va por colon. partes. Tu cuerpo al final no te quiere feliz, te quiere vivo. Entonces, en un momento dado, de situación extrema, ¿qué hago? Pues tu tiroides no la necesitas. Obviamente pierdes la capacidad de reproducirte, no tiene sentido. Las mujeres lo primero, la fertilidad, lo segundo, la tiroides. Y a partir de ahí voy quitando cosas hasta que se para el corazón y me muerto. Y todo esto por precisamente no respetar o no entender, no saber entender la línea genética, evolutiva, adaptativa a lo largo de estos cientos de miles o incluso millones de años de evolución. Tú ten en cuenta que los primeros homínidos, o sea, nuestros ancestros, fueron hace 6, 7 millones de años. Nosotros, como Homo sapiens, se baraja entre 600 y 300.000 años que llevamos aquí y que somos los que somos casi al 100%. Y nuestro genoma se supone que está ya completamente el que es hace 40.000 años, que además, curiosamente, en nuestro caso, son los 40.000 años hace que el Homo sapiens llega a la península ibérica. O sea que aquí en España somos nosotros hace 40.000 años y nuestros genes son los que son hace 40.000 años, como en todos, por otra parte. Pues además, lo que has dicho tú, pues nuestra necesidad de movernos, al final colonizamos todo, absolutamente todos los continentes. Y una cosa muy chula y muy curiosa que siempre me gusta explicar es que según avanzamos y según colonizamos, nos comimos al 97-98% de la megafauna del planeta. O sea, no es que fuéramos carnívoros, fuimos súper depredadores, nos lo comimos todo. Un virus Todos los para el animales de planeta. cierto porte desaparecieron y se quedaron los pequeños que ya eran capaces de esconderse de nosotros. Pero tú imagínate, en Oceanía, por ejemplo, había... ¿cómo se llama? Había una especie de leones de casi 6 metros, pero es que había perezosos de 7 metros. Tú imagínate un perezoso de 7 metros de altura. Pues nos lo comimos. Todo eso desapareció. Lo estamos encontrando. Un banquete. Los mastodontes, los mamuts, todas las especies grandes, nos las comimos. Todas. Pues Juan Antonio, yo creo que esto ha sido unos 35 minutos que llevamos ya de una charla bastante interesante. Yo creo que la gente a partir de aquí puede tener seguramente más preguntas que antes, pero algo que también es positivo. Una brevemente y un previo. Pero más luces también y sobre todo una línea de pensamiento crítica, porque al final no se trata de que nos crean a nosotros, sino de que resuene con ustedes, de que les haga sentido. Claro, aunque, claro. como lo dijimos... Yo no quiero que me crean, yo quiero que investiguen, que se rompan la cabeza, que busquen información y que lleguen a sus propias conclusiones, pero que vean que las cosas no están tan claras. Que comiendo los productos de un lineal de supermercado las 24 horas del día, uno no está sano. Nada que ver. Y como dijimos al principio, pues el hecho de que ignoremos los procesos que ocurren en nuestro cuerpo no quiere decir que no estén... Que no ocurra. Entonces, claro, pues el próximo... Por eso decía yo al principio que tu filosofía o tu punto de vista a tu biología le da exactamente igual. Sí. Es la que es. No le importa. El próximo martes vamos a la misma hora, Juan Antonio. Bueno, vamos a estar compartiendo con ustedes, veamos el horario, lo publicaremos por las historias y continuaremos con esto. Sobre todo en la pregunta que nos hicieron antes, ¿cómo gestionar el estrés? Ese estrés que no es un león real que viene a comernos o no es una tribu pero enemiga. El cerebro lo percibe así. El cerebro lo percibe así y de eso justamente es lo que vamos a hablar y vamos a plantear un poco, según estas bases o este criterio, algunas estrategias para poder gestionar mejor el estrés. ¿Qué ocurre y poder aquí? tener una vida más saludable. Aquí? ¿Y qué puedo hacer yo al respecto? Exactamente. Entonces, bueno, Juan Antonio, te dejo a ti para que te despidas, para no alargar esto un poco más, agradeciéndote tu tiempo y agradeciendo también que compartas con nosotros todo este conocimiento. Muy bien. Nos vemos el próximo martes y dejo que seas tú quien despida este... Pues nada, yo encantado de que me hayas invitado y de que tengamos un momento de charla tan instructiva, que tú sabes que nos ponemos a hablar y se van las horas. Hay mucho tema del que hablar. Pues nada, espero que os haya parecido interesante, que os haya abierto un poco la mente, que es lo que realmente a mí me gusta, abrir mentes, por no decir mentes. Y poco más. Nos vemos el martes, si no antes.
Listo. Muchas gracias. Un abrazo a todos. No olviden compartir va a quedar este directo como una publicación disponible para todos. Dejen sus comentarios, sus preguntas y con todo gusto lo estaremos leyendo y respondiéndolo. Y también compartan esta información con las personas que ustedes crean que pues, les pueda servir. Así que nada, un beso a todos. Un pequeño Un abrazo, Juan Antonio. Importante lo que has dicho. Todas las preguntas que dejéis son preguntas que luego podremos contestaros. Independientemente de que en el siguiente directo surjan otras y avancemos sobre ellas. Pero lo que más nos interesa es saber qué dudas, qué vacíos tenéis. Así es, así es. Entonces, bueno, pues, la sección de comentarios queda disponible para todos ustedes. Y Juan Antonio, te mando un abrazo. Pues ya está, un abrazo desde Granada, desde España para todos. Adiós, chao. Chao.